Muy buenas tardes, jueves 29 de septiembre de 2022 y damos por inicio al último programa de Terio. ¿Cómo estás, Facundo Leiva Freites? ¿Cómo estás, Manu? Último programa de esta temporada, temporada 2022, ¿sí? Así que bueno, contentos de haber logrado una temporada bastante enérgica, muy, si se quiere, bastante comprimida, si se quiere, pero llena de buenas y muy interesantes entrevistas e invitados. Con una particularidad muy particular, válgame la redundancia, de que tuvimos meses de 5 jueves, ¿no? O sea, claro. Atípicamente uno tiene construida la semana y el mes de 4 semanas y tuvimos 5 jueves, lo que hizo que hiciésemos estos 16 programas, de los cuales ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Facu, vos estuviste trabajando con un formato de reel que, enseguida compartiremos. Exactamente, vamos a estar repasando las diferentes entrevistas que hicimos durante el año a través de los audios de esos reels que vamos subiendo a las redes, principalmente a Instagram. Bueno, vamos a repasar en orden, vamos del último al primero. Inverso, vamos a hacer un orden inverso donde vamos a repasar a Germán Baigorri, van a escuchar a Silvina Prados y a Alberto Baulina. Creo que los desafíos a nivel local de los arquitectos, me parece que es como un poco esta lógica de síntesis entre la voluntad del arquitecto y fundamentalmente las necesidades del cliente, y me parece que tiene que estar súper anclado en 3, 4 variables que son como específicas. Una es el lugar de intervención. Me parece que la cuestión funcional y espacial, o sea, ahí tendremos 2 variables más. La funcional y la espacial son claves en la estructura, en una estructura de proyecto, cualquiera sea, y la tercera, la factibilidad tanto económica como técnica del hacer. Yo creo que en aquellas arquitecturas donde las estructuras se muestran, hay una referencia clara de que el diseño estructural estuvo incorporado desde el principio, estuvo involucrado desde el principio. Y esa estructura que se muestra termina siendo muy sincera en lo que quiere hacer, en lo que quiere ser también, ¿no? Quiere ser un voladizo, quiere ser una torre, quiere ser, o sea, es muy franca en sus intenciones, ¿no? Y eso está presente tiene que estar presente desde las primeras ideas del partido para poder mostrarse. Desde la perspectiva de las estructuras, me parece que aquellas que se muestran terminan siendo un valor agregado en la arquitectura. Para mí, la arquitectura contemporánea, lo que le está, a mi humilde criterio, faltando dentro de su agenda, es una relación un poco más amable con la ciudad. Creo que la arquitectura contemporánea en algunos aspectos la ha abandonado un poco a la ciudad y se ha dedicado más a su autocelebración, a promover modelos urbanos que no tienen, que dinamitan el concepto de una ciudad para todos. Bien, escuchamos por último a Alberto Baulina, ¿no? Súper interesante. Me parece como una reflexión que me dejó como pensando cuando la escuché en vivo y cuando la vuelvo a escuchar de nuevo. No sé, Facu, ¿qué te transmitió? Como él piensa de alguna manera esa relación entre la arquitectura contemporánea y la ciudad, ¿no? Como que la arquitectura contemporánea está demasiado, decía él, preocupada en sí misma, me parece, una lectura así, ¿no? Claro, como muy autorreferencial y no convive en ese espacio que es inevitable, donde tiene que, sin duda, ¿no?, compartir y hacerse parte, ¿no? Y bueno, en ese programa que habíamos titulado Celebrar el Vacío, que me pareció un concepto súper interesante porque estaba vinculado en todo lo que sucede alrededor de. Y él planteaba eso porque quizá los edificios eran lo que estaba, pero en torno a eso también hay un espacio, ¿no? Que el límite a veces define el espacio y no necesariamente tiene que ser un límite material. Después escuchamos también a Silvina Prados, ingeniera, que conceptos muy interesantes, ¿no? Porque es inevitable sostener la estructura, la necesitamos para lo que sea, y pensarla como tal y diseñarla como tal implica un razonamiento, implica una búsqueda de exploración.
economía de recursos, hasta uno puede ser anticológico, ¿no? Con una estructura que ose tal, y sobre todo no se tiene que caer, ¿no? Imagínate, ante todo tiene que salvaguardar nuestras vidas. Tal cual, y ella hablaba un poco de la estética, ¿no? De la estructura y la forma, y cómo determinados edificios que tienen al aire, digamos, esa estructura, son más bellos en ese sentido. Y después estaba Germán Baigorri también con una reflexión muy personal en ese sentido. Más del quehacer del arquitecto. Tal cual, y de la mirada. En aquel momento el tema matriz era los concursos públicos, y un poco queríamos plantearlo en relación a, incluso nos convoca, ¿no? Como ciudad, y a todas las ciudades convocan los concursos públicos, la importancia de los concursos públicos para definir espacios y arquitecturas. Así que bueno, seguimos escuchando Estéreo 2022. Ahora vamos a repasar los audios de Sebastián Cortés Oviedo, Susana Finkilevich y Cristian Boeiro Suter. Vamos a escucharlos. Digamos, la pandemia actuó como un catalizador de un proceso que venía sucediendo ya hace décadas, ¿no? Nos vimos obligados de incorporar un montón de tecnologías que hasta ese momento quedaban como algo emergente o quizás algo lejano. Desde, por ejemplo, las aplicaciones de reparto hasta los procesos de trámites por ciudadano digital. Por lo tanto, digamos, el año 2020 puede ser considerado, quizás nos falta perspectiva histórica para poder terminarlo, pero un año clave en el proceso de consolidación de la penetración digital en Argentina. Uno de los grandes desafíos es la formación. La formación no solamente de los ciudadanos como para adaptarse y aprovechar esta revolución industrial, sino fundamentalmente de los trabajadores. Los trabajadores tienen que pasar por educación permanente como para poder manejar estas nuevas tecnologías y no ser desechados por no manejo tecnológico. No es que las tecnologías causen desempleo por sí mismas, pero digamos, en este momento, dependiendo por supuesto qué trabajos y qué industrias, hay que estar preparados para lo que viene, preparados para los trabajos actuales, y esto implica formación tecnológica. Formación tecnológica para poder seguir justamente los cambios tecnológicos actuales que se están dando con la mayor velocidad que se han dado nunca en la historia humana. Es un espacio interesante. Imagínate que probablemente no hay muchas situaciones en la vida en las cuales pongas 300 personas que son en mayoría de los casos completos desconocidos, los pongas en un cilindro de metal a volar a 30.000 pies o 10.000 metros de altura durante 14 horas, en los cuales tienen que dormir, comer, ver televisión o una película, trabajar, todo en el mismo ambiente, en el mismo lugar durante 15 horas. O sea que es un ambiente bastante interesante para la interacción humana, digamos. Bien, escuchábamos primeramente a Sebastián Cortés Oviedo y Susana Finkilevich. En aquel programa habíamos llamado, titulado, a pedido de Sebastián, La ciudad en la cuarta revolución industrial. Y venía un poco a cuento de lo que iban contando, y me parece súper interesante, ¿no? Y pensarlo con esa perspectiva, y quizá también entenderlo, que nos falta un recorrido histórico pero sí, que todo se acelera. Yo creo que hace rato que lo estamos notando, y hay como una cosa muy incipiente que todavía no sabemos bien hacia dónde va, pero está... Sí, pero de a poco nos vamos dando cuenta que la tecnología de alguna manera ha transformado las ciudades, ¿no? O la manera en la que vivimos las ciudades. O que las vemos o las retratamos, ¿no? También, porque hay mucha escenografía atrás de eso. Sí, totalmente. Recuerdo que charlamos un poco con Sebastián el tema de una noche en los cementerios, perdón. Una noche en los cementerios, que era como que a través de la tecnología y de todo esta parafernalia que se había formado alrededor del hecho, transformaban el significado del espacio, ¿no? Se transformaba el cementerio en un lugar casi lúdico, si se quiere. Así que... Cuando en contraparte sucede otra cosa, recién las noches de los museos, pero iba con ese relato de esa construcción del espacio. Y después escuchábamos a Cristian Boeiro Suter, que es muy interesante lo que habla. Él es ingeniero en aviación. Ingeniero industrial que diseña específicamente estas cabinas, estos tubos metálicos, donde, sucede... Denominados aviones. Denominados aviones en los cuales nos trasladamos de un punto a otro. Por eso es muy interesante lo que dice él, ¿no? Que es un espacio donde van a convivir 300 personas totalmente desconocidas, por lo general, a
10.000 pies de altura y demás, y bueno, que hay que diseñarlo de una manera muy particular porque tiene no solo las contingencias propias de la aeronave, sino también el espacio para vivenciar, para estar ahí durante todo ese tiempo. Y a pesar de lo estanco, está en movimiento. Tal cual, sí. Bien, vamos a escuchar a Roberto Busnelli, a Juana Fresco. En realidad escuchamos, participan los tres, pero vamos a escuchar a Cande Baenas y Maxi Torcho, y por otro lado a Carla Sánchez. Cuando me preguntaban ahí cómo surgía Juntas, en realidad surge de esta situación que todas quienes conformamos la organización la hemos padecido, la hemos sentido, la hemos experimentado con nuestro propio cuerpo. Entonces todas las acciones que nosotras hacemos surgen de esa sensación de nuestro cuerpo, más allá de que después haya estadísticas que lo respaldan. Lo que en primer lugar tal vez nos convoca a movilizarnos es eso que sentimos. Lo sentimos nosotras y sabemos que lo sienten la mayoría de las mujeres y disidencias, y es lo que hace que nosotras no podamos habitar la ciudad de la misma forma que los varones, que no tengamos la misma libertad ni el mismo derecho a la ciudad, en definitiva. Una cuestión del tiempo que no es tan productivo, pero capaz que es más reproductivo, y hay todo un fomentar, digamos, a que todos podamos adquirir mayores conocimientos estando en la obra. Entonces, esto de reproductivo, de reproducir los conocimientos en otros compañeros, digamos, y al día de hoy hay compañeras en la obra también trabajando, hay muchas mujeres trabajando en la obra, y que han podido pasar de ayudante a medio oficial. Hoy tenemos algunas que son oficiales también y están coordinando la parte de construcción de mujeres, pero después en las obras que hacemos trabajan todos juntos, digamos, las cuadrillas son mixtas. Vuelvo a repetir, toda la normativa hoy está pensada para productos de desarrollo industrial y ninguna normativa está pensada para este tipo de nuevos productos. Ahí hay un cambio que hay que producir de base, ¿no? En la normativa que tenemos en este momento. La normativa que digamos, en general a nivel mundial lo que hace es medir técnicamente performance técnica de estos productos, pero ninguna evalúa costo ambiental, ¿no? Yo creo que va a ser necesario en algún momento empezar a medir el costo ambiental que estas soluciones técnicas están proponiendo, ¿no? Digamos, me parece que llega el momento de empezar a entender que no podemos pagar cualquier costo por los productos que utilizamos, ¿no? Hay productos que van a tener que empezar a sanear su trazabilidad para poder seguir estando vigentes, ¿no? Me parece que hoy el costo ambiental es un dato que no podemos dejar pasar. Bien, escuchamos a Roberto Busnelli por último, que me parece súper interesante, ¿no? La verdad que recuerdo particularmente ese programa porque por desconocimiento. Uno siempre habla de esto de la huella de carbono y demás, y implicaba el transporte, los aviones, ¿no? Que él en el programa lo comenta, y como que yo pensaba que el impacto mayor estaba ahí, y no, dice que no es ahí, sino en la forma en que construimos. Uh-huh. Los sistemas constructivos que estamos utilizando en la actualidad nos están llevando vamos a fracasar, o sea, no hay un plan B, y yo creo que, bueno, a veces nos demanda sí o sí tener conciencia, ¿no? Igual hay todo un sistema atrás de eso, económico, social, que no es tan fácil de corregir, tampoco tenemos ni soluciones mágicas ni nada, pero es importante plantearlo porque creo que estamos en un momento muy particular donde el camino es extender la posibilidad de nuestra habitabilidad en este planeta. Pero bueno, me parece súper interesante. En aquel momento hablábamos de Proyecto Tecnología y Medio Ambiente. Uh-huh. Sí, él particularmente hablaba de las normativas, ¿no? Y cómo están estancadas y de alguna manera no permiten que aparezcan nuevos materiales. Quizá hay alguna disputa ahí, perdón, ¿no? Sí. Quizá hay alguna disputa con algunas empresas que hacen cierto... Una cuestión comercial, posiblemente de fondo, pero bueno, eso no permite también desarrollar la actividad de otra manera, ¿no? Es algo clave. No, sin duda. Y después, anteriormente escuchábamos, si no me equivoco, a Cande. En ese momento, digamos, llamamos el programa Construcción Colectiva en el ámbito comunitario. Ellos pertenecían a una agrupación, la MTE,
súper interesante, ¿no? La idea de pensar los espacios, y sobre todo ellos nos contaron particularmente de un polideportivo que es bellísimo. Y bueno, se puede también, ¿no?, pensar esta posibilidad del diseño participativo, con los actores que incluso construyen, la formación de esos actores que son después, incluso mujeres, ¿no? Nos contaban esta experiencia de uno a veces está acostumbrado a un perfil muy de hombre, pero no, la obra también la mujer participa. Tal cual, en las cuadrillas mixtas, que lo llamaba Cande. Y también escuchamos a Carla Sánchez, de Juntas por la Ciudad, el colectivo de mujeres, que plantean otra mirada sobre la ciudad. Ella hablaba particularmente en ese audio de lo que siente la mujer y las disidencias cuando van por la calle. Es una mirada con perspectiva de género, ¿no? Hemos hablado bastante este año y el año anterior de urbanismo con perspectiva de género, y sobre esa beta estaba hablando Carla Sánchez. Muy interesante también ese programa. No, sin duda. Ella forma parte, no es la única, ¿no?, de Juntas por el Derecho a la Ciudad, que es todo un equipo que estaba por detrás, y tuvimos la posibilidad de poder conversar con Carla Sánchez, que la verdad fue alucinante. A continuación vamos a escuchar los audios de Norberto Feal, por un lado, Miguel Peirotti y Juan López. Vamos a oírlos atentamente. Yo he sacado fotos de muchos edificios y he dibujado edificios. La forma en que vos conocés un edificio es dibujando. Vos encontrás los defectos, encontrás las trampas del proyecto, encontrás el módulo, el ritmo, el aventanamiento. Vos vas reconociendo rincón por rincón. La foto es fantástico, es práctico. Después vos ves la imagen, pero el detenimiento que te exige el dibujo es único. Entonces te vas con la idea que realmente conoces esa obra. La idea del Cine Club Municipal es íntegramente de Daniel Salzano. Me acuerdo una vez me le dijo en un café, dice, tiene que haber un Cine Club para la ciudad, para la gente. Y bueno, es un ejemplo a nivel nacional, el Cine Club al día de hoy. El proyecto del Cine Club Municipal incluía la distribución de una red de cine clubes en los barrios, a través de los CPC. Y era una idea de Salzano, que se formó en los cines de barrio, de devolverle los barrios al cine. Pero fracasó. Fracasó porque los CPC, bueno, se usan como centros de participación comunal, digamos, como es el nombre, más para cosas expeditivas que necesitan los vecinos. Y no obstante, yo creo que si hay voluntad política de un área cultural, que es cada vez menos voluntad cultural en la política, es una idea que sigue siendo buena. Si pensamos en la Argentina, mucha de la arquitectura que se hace ahora retoma, ¿sí?, las características del espacio moderno, ¿no? El espacio fluido, es decir, la idea de las dobles alturas, las triples alturas, los balconeos, el orden, que cuando uno entra a un espacio que está bien diseñado y entiende el orden, entiende por qué las columnas están en determinado lugar y entiende el funcionamiento del edificio. Viste que lo más feo que hay es cuando uno entra a un lugar y no sabe para dónde tiene que ir. La arquitectura moderna puso muy en claro eso, que desde que vos pones un pie en el edificio se entiende. Pero te repito, la buena arquitectura argentina rescata toda la esencia de lo que es el movimiento moderno hoy día todavía. Bien, escuchamos a Norberto Feal, por último, y en aquel momento lo habíamos convocado por el patrimonio, específicamente el patrimonio moderno, que bueno, en toda Argentina, en todo se puede recorrer y encontrar arquitectura de lo que es el movimiento moderno, que por supuesto no se origina acá, pero se fue como adaptando. Hay un caso muy particular que no lo hablamos ese día, que es en Brasil, pero me parece súper interesante lo que él plantea, ¿no?, de esta idea de llegar a un edificio y entenderlo, ¿no? Me pareció como súper práctico, sencillo, y me transmitió como una imagen de decir, sí, sé que llego a este lugar. ¿Te ha pasado de recorrer un lugar y decir, che, es por acá la entrada? Tal cual. Subo? Y eso lo dice él, que lo plantea el movimiento moderno, ¿no? Como que recién el movimiento moderno es el que dice, bueno, algo muy de la práctica, ¿no? De la praxis, más que nada. Escuchamos también a Miguel Peirotti, que fue una charla muy interesante. Bueno, para mí fue muy interesante, porque yo soy un amante del cine. Creo que acá todos somos amantes del cine, pero la disfruté mucho porque hablaba de los comienzos. Hablamos en ese programa de los cineclub en Córdoba. Él fue uno de los fundadores también del Cineclub Municipal. Hugo del Carril, que es
uno de los cineclubes más importantes, sin duda, de Argentina, yo diría de Latinoamérica. Qué bellísimo edificio, espacio, una sala que realmente tiene un excelente sonido, una pantalla. Sí, y que constantemente no solo proyecta películas, sino que constantemente está haciendo talleres y está de alguna manera educando a los espectadores. Es algo interesantísimo lo que sucede en el cineclub. Y contaba un poco la anécdota con Daniel Sanzano, que fue, digamos, el gestor máximo del cineclub, y cómo Daniel quería hacer también como una red de cineclubes en la ciudad de Córdoba, algo interesantísimo también. Un gran posibilitante de cosas, y con una cartelera bellísima, ¿no? Porque vas a ver películas que no vas a encontrar en otro lugar con esa calidad, que la magia del cine está intacta. Y por último también escuchábamos, primeramente, a Juan López, un ilustrador. Ese día ligamos un libro. Sí, ligamos libro, lo tengo ahí en casa, un hermoso libro de las ilustraciones de Juan López. Hablamos un poco del trazo, ¿no? Que él tiene, un poco de las perspectivas que manejaba, un gran ilustrador, y una visión muy interesante. En el audio él hablaba de cómo hacer una lectura de los edificios y cómo uno de alguna manera aprende a conocer los edificios a través del dibujo. Muy, muy interesante la charla con Juan López. A continuación vamos a escuchar los audios de Sara Boccolini, Clara Sánchez Javier y Marcelo Fiorito. La gente está tendiendo a irse a la periferia, a los suburbios, incluso a las ciudades más chicas de la región metropolitana, porque no puede pagar vivir en la ciudad. Ese fenómeno en Argentina tiene más de 40 años, por más que ahora nos parezca novedoso, tiene más de 40 años y se llama contraurbanización. Todas las regiones metropolitanas se están contraurbanizando. Las ciudades están perdiendo habitantes. Todas las áreas que están mejor servidas, que tienen mejores servicios, mejores parques, donde todo te queda cerca, cada vez tienen menos personas que habiten ahí y la gente se va más lejos. Pero esa gente que se fue más lejos se fue a unas áreas que no tienen tanto equipamiento, no tienen tanta oferta para ocio, para cultura, para trabajo. Entonces también ahí se crea la paradoja, que son personas que tienden a desear una vida suburbana y a poder pagar solo una vida suburbana, o sea, por elección o por fuerza, pero siguen dependiendo de esta ciudad. Y ahí tenemos esa paradoja irresuelta en estas ciudades argentinas, por lo menos, de toda la gente viviendo en la periferia y teniendo que entrar al mismo tiempo a un centro totalmente colapsado a la misma hora, y después todos tratando de salir de ese centro colapsado a la misma hora. A mí personalmente me interesa más una línea vinculada a lo que yo llamaría la arquitectura del ordinario, en donde el encargo común me resulta altamente desafiante y donde quizá el paradigma no es la novedad, sino que es la calidad. En toda esta experiencia ya no es el foco solamente en la obra o en el proyecto, porque realmente estamos enfocados en múltiples temas, ¿no? Entonces, en ese proceso nos importa ver, bueno, qué economía se moviliza, con quiénes trabajamos, a quiénes se les compran los materiales, esto que te dio, por ejemplo, no sé, materiales que se los compra una cooperativa del barrio, con quiénes trabajamos. Entonces en las cuadrillas es donde se suman las mujeres, entonces empezamos a incorporar colectivos olvidados de ciertos sectores, o con qué construimos, con qué materiales trabajamos, el impacto que eso tiene en lo ambiental. Entonces, bueno, todo ese cambiar de una arquitectura por ahí muy de autoría a una arquitectura más de actores, creo que es lo más importante, porque bueno, nos corre de un lugar y nos lleva a uno mucho más rico. Entonces ahí la arquitectura ya cambia, se transforma en una excusa para transformar la realidad. Bien, escuchamos por último a Clara Sánchez Javier, súper interesante, ¿no? O sea, la mirada que implica correrse de ese lugar y dejar el ego de lado, ¿no? Que a veces uno combate permanentemente con eso. Y lo que más interesante que me pareció de esto de buscar, que uno a veces parece elemental, ¿no? Pero el proveedor ahí es como ir a comprar el almacén del barrio. Digamos, entender eso de decir, bueno, vamos, o sea, me pareció súper interesante. Y la síntesis
síntesis que tiene Marcelo Fiorito, ¿no? Cuando habla de esto de ser más preciso y no quizá tanto en esta cosa súper estrambótica, sino que tratar dentro de las arquitecturas lograr la especificidad técnica que más que la novedad o no sé, la gran fantasía que puede generar el hecho de diseñar, que sin duda tiene que seguir trascendiendo. Tal cual, y escuchábamos en principio a Sara Boccolini con esta idea de la contraurbanización, ¿no? Algo que planteábamos nosotros también es como, por ejemplo, ciudades como Villa Carlos Paz o las comunas del sur, aquí San Antonio o Chocruz o los countries que han surgido, se ponen como una ciudad o dormitorio, ¿no? Lo que ella dice es que la ciudad grande, la gente está empezando a ir a dormir a otros lados y la usa como para ir a trabajar y los momentos de ocio, digamos. Una mirada muy interesante de las ciudades y la gente y los movimientos de la gente. No, sí, igual tiene que ver también, ¿no?, con el acceso a la tierra y la disponibilidad económica de poder, quizás los centros urbanos que tienen las mejores infraestructuras, como ya comentaba, son por momentos, en algunas situaciones, no en todas, difícil de acceso a la tierra. Pero al mismo tiempo el paradigma es extraño, ¿no?, porque te propone esta vida idílica en una situación de campo donde uno se tiene que alejar al centro que después tiene que ir. Ella plantea como decir, bueno, te vas allá, pero después tenés que inevitablemente generar un... Entonces después se colapsa el tránsito cuando vas a resolver algo a la ciudad que inevitablemente sigue siendo como el eje de la vida de uno o de la familia o de lo que sea, y uno va a dormir, esto que vos decías recién, Facu, de la ciudad dormitorio, que quizás se va alejando. Entonces hay como una disputa y una tensión permanente entre el acceso a la tierra y las situaciones que suceden en la ciudad histórica. Pero bueno, súper interesante Sara Boccolini. A continuación vamos a escuchar los últimos audios de este repaso 2022 que estamos haciendo. Vamos a escuchar a Maricruz Errasti, Agustín Bercero y Federico Cairoli. Cuando yo cursé la facultad, siempre había como mayor cantidad de alumnos hombres y menor cantidad de alumnas mujeres. Y hoy, actualmente, esos porcentajes se han casi equilibrado, teniendo un mayor porcentaje de mujeres. Entonces eso se tiene que ver reflejado fuertemente en la profesión. Lo que nos debería interesar los arquitectos, y esto creo que es lo que creo yo, ¿no? Es no tanto la arquitectura, sino lo que termina posibilitando, sucediendo en esos espacios que pensamos los arquitectos, ¿no? Más importante generar un espacio para que sucedan las cosas y no esta preocupación por la arquitectura en sí, ¿no? Generalmente acostumbra a ver las imágenes y las fotografías de obras terminadas, y muchas veces son igual o más importantes los procesos de las obras, no solo por el esfuerzo que conlleva quizás llevar una idea adelante, construirla, sino también no olvidarse que siempre hay personas que permiten llevar a cabo eso. Entonces me parece que se ha vuelto una cuestión muy, para mí, importante, retratar los procesos de obra, retratar los obreros, las personas que están ahí trabajando, porque eso también es habitar, eso también es arquitectura, y visibilizar eso me parece que además de importante es necesario. Bien, escuchábamos primeramente a Maricruz Errasti, donde, bueno, no hablamos solamente de eso, es como un recorte, pero planteaba esta situación del protagonismo que implica en el cursado de la carrera la presencia de las mujeres, y que para ella notablemente eso va a condicionar la acción concreta. Y me parece, bueno, Maricruz es una arquitecta que no solo que dibuja de una manera bellísima, sino que también proyecta junto a su compañero Carballo, con el cual siempre lo molestamos y nos manda algún audio, pregunta, así que de acá va el abrazo y el saludo. Y posteriormente escuchamos a Agustín Bercero, que él plantea algo que me parece súper interesante, ¿no? Esta idea de pensar lo que sucede, ¿no?, lo que pasa en el espacio, para que suceda eso, ¿no? O sea, no tanto concentrarse en el objeto en sí mismo, incluso se puede hacer un paralelismo con lo que planteaba Alberto Baulina, esta idea de entender que hay situaciones que generan, y no necesariamente el objeto en sí,
sin que deje de primar la forma, ¿no? Y por último escuchamos a Federico Gairoli, un fotógrafo, donde ponía en valor esta idea de retratar el proceso, ¿no? El proceso de la obra implica no solo la estampita de esta foto de la obra terminada, que es lo más lindo, sin duda, ¿no? Llegar a coronar esa situación, sino también pensar que suceden un montón de situaciones donde hay personas que trabajan, donde hay un montón de manos, donde, digamos, suceden cosas y la obra transita momentos que les puedo asegurar que son de mucho estrés y momentos súper placenteros, y en el camino de todo eso sucede la magia.